Ensayo El predicador del ocio, por Orel Ordóñez, filósofo y escritor centroamericano. El predicador del ocio. Cuando tenía alrededor de 16 años, escribí un soneto en homenaje al poeta nicaragüense Fernando Silva. Leí su novela El Comandante, que compré en la librería Hispamer, y también adquirí sus cuentos completos en una edición de pasta dura color naranja. Recuerdo que la portada mostraba una pintura de una balsa navegando por el río San Juan, el mismo escenario que da vida a las narraciones de Silva. En aquel entonces, durante una reunión familiar, compartí mis primeros poemas. Algunos se burlaron, ya que en uno de los versos hablaba sobre la sangre azul que recorría mis venas. Entre risas y bromas, me sugirieron que enviara mis poemas a la editorial La Prensa. Decidí seguir su consejo. Llamé y logré obtener el correo electrónico del encargado de recibir este tipo de solicitudes. Así redacté un breve resumen y adjunté el soneto en homenaje a Fernando Silva. Lo envié por correo electrónico, pero jamás recibí respuesta. Probablemente esto se debió a que utilicé un software para crear y editar sonetos. Era 2011, y debido a mi dificultad para componer un soneto de manera formal, recurrí a este programa que ofrecía opciones y herramientas para estructurar versos, con los elementos lingüísticos propios del español. El software incluía un diccionario de sinónimos y antónimos, además de sugerencias sobre sinalefas, hiatos y la métrica en general. Las sensaciones de ese momento se entrelazaban con mis ideas sobre la teología protestante y una mezcla de hinduismo, influenciadas por las lecturas que Steve Jobs había recomendado, según lo revelado por el New York Times. Todo esto formaba parte de una especie de imaginería y búsqueda personal, nacida de la necesidad de entregarme al ocio. Mi principal fuente de entretenimiento consistía en crear fantasías sobre ser pastor o misionero. En la casa de mi madre tenía una pequeña oficina que albergaba un librero. Con el tiempo fui adquiriendo libros como los Comentarios de Matthew Henry, textos de teología sistemática de Wayne Grudem y los comentarios del pastor John MacArthur. Recuerdo que mi ritual diario consistía en orar de rodillas sobre una alfombra verde, que en años anteriores había usado para colocar el árbol de Navidad. A veces me sentaba allí, cambiaba de postura y me sumergía en la lectura y meditación. Leí con fervor sobre Charles Spurgeon y otros teólogos de la tradición protestante inglesa, lo que me llevó a visitar la primera iglesia bautista de Managua, como me sugirió un predicador de Carolina del Sur, Brian White. Además, conversé con un predicador chileno, quien me entregó panfletos para predicar en las calles de Managua, algo que realicé como parte de una búsqueda intensa de energía y motivación intelectual. Sin embargo, a pesar de todo esto, me sentía estancado. El autor Martin Lloyd Jones, en su libro sobre Romanos, señalaba que las obras por sí solas carecen de valor. Es decir, en la teología protestante, además de afirmar que solo la gracia de Cristo es suficiente, se advierte que la moralidad de las obras y los frutos puede ser engañosa. Si creemos que hacemos el bien por nuestra propia voluntad, estaríamos reduciendo el sacrificio de Cristo a un mero hito histórico. Esa sensación de predicar para mi propia gloria me mantenía atrapado en una fascinación temporal por la teología. Lloyd Jones también señala que existe una dualidad. Predicar, orar, estudiar y realizar la obra puede generar tanto un efecto pecaminoso como uno de santidad. En el momento en que se apodera de nosotros la sensación de que somos nosotros quienes actuamos, caemos en la blasfemia y la ingratitud. La perspectiva correcta, o el verdadero llamado al corazón, es hacer las cosas porque esa es la voluntad del Espíritu que nos impulsa, no porque nos creamos excepcionales o especiales. Esta idea me perturbó tanto que decidí leer La Gaia Ciencia de Nietzsche, junto con otras lecturas que alimentaban mi imaginación sobre la civilización humana. En cuanto a la sensación de salvación mencionada por Spurgeon, Lutero y otros, aunque Calvino, en sus instituciones, advirtió sobre desconfiar de tales experiencias, pues podrían ser simples fuegos fatuos. Me llamó la atención esa sensación de despertar, ese acceso a una verdad sublime. Según Spurgeon, su despertar tuvo lugar en una capilla metodista. Aunque él era bautista,
Comprendió, a través de las palabras de un predicador, el mensaje único de la salvación. Miren y serán salvos, crean y sean salvos. Durante ese momento de despertar, su mente debió procesar y asimilar ese encuentro con el Ser Supremo en el que él creía. Yo también busqué esa sensación de despertar, con la esperanza de liberarme del destino, de trabajar en las empresas de mis padres, quienes menospreciaban mis actividades de ocio y mis ejercicios mentales en la fantasía y la imaginación. Este entrenamiento me proporcionaba una gran descarga de energía, o lo que algunos llaman una corriente fantástica, debido a mi sinestesia léxica, una capacidad que los científicos en neurología y psicología educativa consideran un talento o incluso una superdotación. A través de este ejercicio de superar los límites de los sentidos mediante la lectura y la imaginación, descubrí el verdadero placer del ocio en todas las disciplinas humanísticas, teológicas, científicas y tecnológicas. Recuerdo la primera experiencia sinestésica que tuve con la metafísica de Aristóteles, cuando leí su célebre máxima: todos los hombres por naturaleza tienen el deseo de conocer. Quedé absorto, y en aquella traducción del griego al español, encontré el mensaje de Aristóteles como un llamado a la acción. Ve, conoce, aprende, goza y disfruta. Te obsequio mis pensamientos. Con el tiempo, esta experiencia se intensificó, pues comencé a leer en mi mente. Aunque se considera un vicio leer con la voz interior, ya que desgasta mentalmente y ralentiza la lectura, nunca pude abandonar esa práctica. La verbalización continua de ciertos pensamientos y conceptos, ya fueran teológicos, científicos o filosóficos, me permitió crear un ambiente de ideas sublimes. Es como si usara lentes que revelaran la realidad tal como es, sin ilusiones ni fantasías, pero de una manera más optimista y en constante búsqueda de fuentes infinitas de recreación. En resumen, vivía en un ocio perpetuo, o como dicen mis amigos, seguro que te entretiene mucho estar en tu mente. Así veo a la humanidad con el potencial de recrear o redefinir las bases de la mente humana, con el fin de percibir el mundo de una manera similar a la que vi en las películas de ciencia ficción. Un futuro de alta tecnología, convivencia armoniosa y una fascinación profunda por el universo y su diseño majestuoso.